Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga más. Comienza el año para Full View y nada más y nada menos entrevistando a uno de nuestros amados hermanos que se ha convertido en amigo, se ha convertido en alguien que nos ha traído mucha bendición. Y quisiera que darles a conocer quién es mi invitado para este hermoso programa, comenzando el año. Así que tenemos nada más y nada menos que a Vicente Martínez. Gracias, hombre. Vicente, para nosotros es un placer y ya hemos tenido en nuestra iglesia varias veces y para nosotros nos hemos gozado tanto que de verdad es un privilegio tenerte y escucharte definitivamente. Gracias por la oportunidad y ese público maravilloso que nos sintoniza. Para mí es un privilegio y me siento en mi casa. Amén, amén. Qué bueno que estás por aquí. Entiendo que ya te vas prontito, ¿verdad? Ya mañana. Ya mañana te vas nuevamente. ¿Tienes ya tu agenda? ¿Esto ya sabes qué vas a hacer? Bueno, ahora llego ahí a establecerme porque yo estoy dándole bastante a los estudios. Estás estudiando. Sí, estoy estudiando Relaciones Públicas, la maestría. Y para mí es un reto porque nunca antes había pensado, pues me hubiera imaginado que iba a ir en esa travesía, pero ha sido bien edificante y reconfortadora. Qué bueno. Mira, Vicente, hemos titulado Vicente Martínez, un nuevo comienzo. Y a pesar de que no empezaste ayer en las cuestiones de lo que es el camino, de lo que es ser creyente, y yo sé que muchas personas han escuchado tu testimonio tantas y tantas veces, y cada vez que se escucha es un impacto, independientemente del tiempo que lo estés contando, como quiera, impacta, porque tu vida ha sido, has estado en situaciones bien difíciles. He estudiado las entrevistas que has hecho, he estudiado, ¿verdad?, este tipo de cosas que has contado, lo que has dicho y las cosas que también te han preguntado. Y yo sé que tu vida pues ha sido bien difícil. En esta situación de lo que es la salvación, yo sé que de todas las personas que pueden contar un testimonio, eres una de las que puede cumplir específicamente con lo que es la salvación en todas las etapas de lo que es la salvación o todo lo que encierra verdaderamente lo que es la salvación. En la redención del pecado, o sea, definitivamente tú te sientes completamente liberado, sabes en esencia lo que es redención. Totalmente, porque una de las cosas que Dios me ha mostrado es su amor, su misericordia, y ese amor es lo que me ha llevado a mí a realizar cambios. Porque es una decisión en el camino y yo decidí servirle al Señor y he visto como Dios en su divina misericordia. Yo siempre digo que esto es como el formato de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Porque mañana es otro día, mañana es otra batalla. Hoy vivimos el día de hoy, pero dentro de esa situación es uno como uno se va a ver en el futuro. Y entender de que Dios es el que tiene, porque sin mí, Dios dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Y eso me ha ayudado mucho en el caminar. Amén. Y otra de las cosas que yo sé que puedes entender quizás mucho más que las demás personas es el hecho de que, por ejemplo, yo tengo una forma de pensar en relación al que viene a Dios por una necesidad y el que viene a Dios por arrepentimiento. Hay una gran diferencia. Entiendo que la persona que viene por una necesidad tiene que comenzar, o sea, ya Dios te resuelve un problema. Hay personas que llegan a la iglesia con una situación matrimonial cualquiera. Llegan a la iglesia, se convierten ese día y entonces de ahí ellos tienen que comenzar a amar a Dios porque deben entender que en algún momento tienen que arrepentirse de sus pecados. Pero no así el que verdaderamente viene al Señor ya reconociendo que es pecador. El que viene por necesidad tiene que aprender a reconocer que es pecador. Pero el que viene reconociendo que es pecador tiene el corazón ya dispuesto a amar a Dios. Correcto. Es como una de las cosas que yo comento es cuando yo vengo a Dios, yo vengo porque Dios me guardó de la muerte.
Dios me Correcto. protegió, Dios me habló, aún estando en la forma que vestía. Y aún mismo yo había empezado esa experiencia ya en Nueva York. Y yo le decía a Dios, yo quiero que tú me saques de esto, pues yo me sentía preso. Entonces, ¿qué Ujú. sucedía? El único que podía tener la llave para sacarme de mi cárcel espiritual era Dios. Eso Entonces es yo así. cuando vengo a la iglesia, ya vengo basado porque Dios me guarda de la muerte, no porque yo quería dejar el estilo de vida que yo tenía. Pero entonces mientras voy teniendo esa relación con Dios, me voy percatando de que Dios era mucho más allá de lo que me hablaban. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo al Evangelio, yo vengo en el 88. Y en el 88 muchas veces se presentaba un Dios de miedo, un Dios de que quería acabar conmigo o un Dios de dólares y centavos. Y empecé a conocer a un Dios completamente diferente. ¿Por qué? Porque algo que me pudo ayudar o que me ha ayudado ha sido una relación con Él. Y en esa relación empecé a conocer ese Dios maravilloso que habla de la palabra, ese Dios aún que le hablaba a David y no tenía una Biblia, no iba a un culto, a un servicio, a un Abraham, a un Enoch. El que estuvo en la cruz se convirtió inmediatamente y no cogió ni un seminario para reconocer que era pecador. Sí, es Ese es el verdad. punto, ese es el punto que me interesa, porque entonces, ya sabiendo lo que es redención, entendiendo entonces lo que es el arrepentimiento y la conversión, eres un ejemplo vivo de lo que es la gracia de Dios. Porque, o sea, la gracia de Dios te cubre desde que tienes 5 años, porque entiendo que tú presenciaste que tu papá, tu mamá, Mató a mi mamá, a mi papá. mata a tu papá. Y lo pudiste ver, a pesar que estabas, ¿fue presencial o estabas con la vecina ese día? Yo estaba en ese momento, yo estaba en casa de la vecina, mi En hermana casa de y la yo, y vecina. entonces mi Ujú. papá nos fue a buscar a nosotros y dice, ¿qué hace? Me acuerdo como ahora, él dice, ¿qué hacen mis hijos aquí? Nos llevó, eran las 10 de la noche, mi mamá estaba en la sala de la casa, ya mi papá no vivía con mi mamá. ¿Qué pasa? En ese momento yo me siento al lado derecho, mi hermana al lado izquierdo y mi hermana rápidamente se queda dormida. Y él le muestra este revólver a mi mamá y le dice, estas balas van a ser para ti. Él Ujú. iba a matar a mi mamá, él era un hombre abusador, una persona en el cual yo veía el maltrato y las pelas que mi papá le daba a mi mamá, pero dentro del proceso, como dice un refrán, él vino a esquilar y salió trasquilado. Terminó mi mamá matándolo a él. Yo entiendo que dentro de esa violencia doméstica, dentro de esa forma que ella trabajó, era el temor, era el miedo. Pues ella decía, este ya viene con un revólver, dice que estas balas van a ser para mí, yo voy a dejar a mis hijos huérfanos de madre. Entonces yo entiendo que a lo mejor en ese momento pasaban muchas cosas en su mente. Y ella dijo, o es la vida de él o es la vida mía. Sí, el instinto de supervivencia, Correcto. porque la realidad es que ella ya estaba viendo ese patrón. Y de hecho, tu mamá tiene historias en relación a ese patrón de Mm, abuso, porque entiendo que también él le dio un martillazo a tu mamá también. correcto, correcto. Hubo un momento dado que mi papá, mi mamá nos mandó a pedirle la bendición a mi papá. O sea que siempre se enseñaba a los Sí, en ese niños. tiempo se Sí, enseñaba era así. clave. Y nosotros pues nos fuimos y nos paramos como este lado de la calle, él estaba al otro lado desbaratando una casa de madera vieja y entonces empezamos a gritarle bendición, pero él no nos escuchaba bien. Pero ya como mi papá tenía el conflicto con mi mamá, él viene y le dice a los que estaban con él, esa mujer lo que se pasa es mandando a estos nenes a buscar chavos. Y entonces él se bajó con el martillo, él fue caminando. En ese tiempo, en las casas, muchas de las casas tenían el baño afuera y esa casa era una casa de madera y mi mamá estaba entrando, se estaba quitando la bata y mi papá abre la puerta de cantazo y le dio un martillazo en la cabeza. Y gracias a Dios y a unos rolos que ella tenía, que eran unos, sí, amortiguaron el Amortiguaron. golpe, pero ella cayó inconsciente en el piso. ¿Qué pasó? Mi Wow. papá era un maleante. Mi papá era 12 años mayor que mi mamá. Mi papá, ella desconocía que mi papá venía de escaparse de un hogar psiquiátrico en la ciudad de Nueva York, de haber violado a su hija en su primer matrimonio. Tengo el conocimiento de eso, lo escuché y cuando lo escuché me impacté de esa situación. Y es interesante, Vicente, porque eh, ¿cuál era tu mentalidad a esa edad? ¿Eso es normal? ¿Qué pensaste? ¿Esto es normal? ¿Así es la vida?
esto es lo que me espera. No analizaste nada, o sea, no había edad para analizar a profundidad lo que estaba Es que el pasando. niño de antes era muy diferente al niño de ahora. Ujú. Yo todavía a los 11 años muchas veces jugaba con unos soldaditos que venían de plástico, que venían en Los unas, verdes. sí, los verdes. No digas la edad. No. Entonces, ¿qué pasa? En esa edad, un niño a los 11 años, hoy en día, ya ha visto cosas en el internet, ya sabe mucho, puede darte cátedra de lo que es la vida. En aquel momento había mucha inocencia. Y Sí. yo, dentro de todo, pues me iba criando, yo era un niño muy mimado. ¿Por qué? Porque yo tenía una tía abuela, en el cual esa tía abuela era esposa del tío de mi papá. Y esa mujer era locura conmigo. Entonces ella me decía mi negrito, una mujer blanca de pelo blanco, se llamaba Angelina. Y ella me dejaba hacer, yo me dejaba jugar con sus carteras, con sus zapatos. Yo podía estar horas detrás de su casa jugando con muñecas, horas. ¿Por qué? Porque yo era como, yo después lo analizo, era como Ujú. escapar de mi realidad a una fantasía. Yo creaba esa familia basado con las muñecas, porque a veces uno ve, Tu familia ideal. En el juego era tu es familia la ideal. cosa, totalmente. Y dentro de eso, pues habían cosas que no las entendía. A Ujú. veces más cuando después que pasa la situación entre mi papá y mi mamá, que termina mi papá muerto, mi mamá hizo 3 años bajo probatoria porque mi papá tenía récord de muchas cosas. Mi papá, pues, era un ser muy especial. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento dado que yo lo que únicamente me chocaba era que yo me encontraba en la calle que muchas veces decían, bendito, mira, ese es el nene de Toña, la que mató a Carlos. O La que sea, mató a ya yo Carlos. ese era el estigma que tenía. ¿Por qué? Porque en vez de, o sea, yo decía, habían cosas que yo no las entendía, porque lo decían. Es como un ejemplo, mi papá, pues yo lo veo que me lleva de las manos, pero 2 o 3 días después, o 2 días después, lo veo frente a un féretro gris y yo me acuerdo que a mí me impactó porque me pararon en una silla frente a ese féretro y yo lo veo y él tenía como una camisa azul, porque yo me acuerdo de todas las cosas, una camisa Ujú. azul y la parte de arriba se veía un pantalón de rayita gris y entonces él tenía la marca como de cuando te da el sol del reloj y en Ujú. ese momento me ponen una cadena en el cuello. Una cadena en el cuello que tiene una manita de azabache, una cuenta de azabache y una estrellita que le pertenecía a él. ¿Sabe? Y yo no entendía. Habían cosas que yo no las entendía porque uno como niño hay cosas que van experimentando con los adultos y principalmente con la falta de mucho conocimiento y de ignorancia que había en ese momento, pues no entendía cosas que estaban pasando. No viste la escena del crimen, no Yo viste en ese momento, cuando él le enseña el revólver a mi mamá, yo ahí vengo yo, claro, y escucho las palabras que dicen, estas balas van a ser para ti. Él terminó, después yo me quedé recostado, me dormí, y en ese momento ella se va por la parte de atrás y llama a esa señora Angelina que conectaban las verjas, y le dice, mire, porque mi papá tiene una querida. Dice, llame a fulana y dígale que Carlos está aquí. Y ella dijo, no, yo no voy a decir nada. Al rato, ella escucha las 3 detonaciones. Y cuando abre la ventana, ella ve a mi mamá salir con el arma en la mano, lo pone encima de un dron, de los drones de basura, y le dice, doña Angelina, llame a la policía porque he matado a Carlos. ¿Sabe? Ella le Ok. pegó 3 tiros él estando durmiendo. Porque él no dormía con nosotros, pero en la sala yo dormía en un catre. Y él, borracho, parece que estaba bebido, se quedó dormido ahí. Entonces, mi mamá lo que hizo fue 3 años bajo probatoria. 3 años, Sí, sí. Encontraron entonces que de alguna manera fue defensa propia, esto para detener el trauma de la cuestión de esta de lo que es el abuso y correcto. todas estas cosas. Y Vicente, pasa la historia y te sigues criando, ¿verdad? Dentro de ese ambiente, ahora sin padre. Ok. ¿Quién reforzaba tus emociones? Bueno, yo era un niño muy andariego. Cuando Ok. digo andariego, era que a mí me gustaba la calle. Entonces, ¿qué Ujú. pasó? Mi mamá era una madre ausente, porque ella era proveedora. Entonces, pues, ella tenía Claro. 3 trabajos. Ella Ujú. de 7 a 1 trabajaba en un comedor escolar. De 1 a 5 tenía un colmadito. Y las 5 terminaba en Miramar limpiando oficina. ¿Qué pasó? Mi mamá se pasaba en la calle trabajando. Mi hermanita era cuidada por mi abuela. Porque Ok. antes se decía mucho que el varoncito es de la calle y la muchachita es de la casa. Entonces yo en la Sí. calle estaba
iba donde Angelina, esa señora que me amaba muchísimo, y el hijo de ella era mi padrino, se llamaba Rafael. ¿Qué pasaba? Yo en la calle iba haciendo cosas y en el cual era muy víctima de bullying, en el cual había unos manerismos muy marcados, pues, y recibía mucho abuso. Basado también en esa situación, a los 11 años yo soy violado por un vecino que tenía 50 y pico de años. Habían cosas que yo no las entendía. ¿Por qué? Porque aunque yo tenía unos manerismos y jugaba con muñeca y me vestía de mujer escondida, no te puedo decir de que yo era una persona que buscaba hacer el acercamiento a una persona Que masculina. no tenías la conciencia, no tenías esa maldad de la conciencia, sino que simplemente pues Sí, sucedieron las cosas de esa manera. correcto. Y al darse de esa dinámica, eso me marcó. Me marcó Claro. porque abrió una puerta de maldición en mi vida, en el cual me creó unas adicciones sexuales, porque ya un niño de 11 años ya yo no era que buscaba las cosas, pero era como si la gente, como si tuviera un rótulo que de una manera o de otra siempre se daban cosas. Es interesante lo que estás diciendo porque básicamente eso que dices rompe con el mito de que hay un gen específico en tu genética que te lleva a ese tipo o estilo de vida. Y están buscando siempre de la manera científica de poder probar de que el homosexualismo es una situación en la que nacemos de esta manera. Cada persona tiene una historia, tiene algo que motivó, tiene algo que impulsó ese deseo, tiene algo que no estuvo correcto en su vida y que básicamente puede ser que ni se acuerde Ujú. de ese patrón. Correcto. Y eso fue lo que me pasaba a mí, porque habían cosas que yo no las entendía. Habían cosas de que yo sabía que yo era como diferente. Muchas veces me gritaban loca, un montón de Ujú. improperios. Y yo no entendía por qué me gritaban. Yo no entendía por qué me tiraban piedra los vecinos, los chamaquitos, entonces, bastante contemporáneos con mi edad, y era muy abusivo. Entonces no las entendía. ¿Por qué? Porque yo era como que estaba viviendo mi vida. Llega un momento dado, tampoco entendía por qué de una manera o de otra se daban unas dinámicas sexuales de personas que me atraían. Casi siempre eran personas que eran casados y eran ya hombres adultos. Entonces, dentro de eso yo fui creciendo y era como una sobrevivencia en el cual yo habían cosas de que pues se iban incrementando. Yo a través de todo esto estaba abriendo puertas de maldición en mi vida, porque Claro. entraban demonios, situaciones que estaban sucediendo, pero más que nada, una de las cosas me percaté después con los años, es que yo estaba buscando esa figura paterna. ¿Por qué? Porque esa figura paterna no la tenía. O sea, yo tenía una carencia de sentirme de esa figura de padre. Yo tenía, pues, porque mi madre estaba ausente, y aún dentro de esto, Frankie, una de las Ujú. cosas, y público maravilloso que nos sintoniza, no solamente yo estaba experimentando eso, era que también basado en cómo mi mamá me veía a mí, yo no era el orgullo de mi mamá. ¿Por qué? Porque ella como madre quería un hijo baloncelista, yo podía tener el cuerpo, un muchacho alto, pero tenía otras cosas. Entonces yo era como la vergüenza para ella. Entonces ella me decía a mí que yo no servía, que yo no iba a llegar a nada, que yo era una porquería. Y eso, toda esa palabra de la persona que te trajo al mundo, te mina. Y la situación es que, como estás diciendo, no lo entiendo, pero tienes una necesidad en tu interior que reclama esa atención, reclama ese reconocimiento, reclama ese orgullo de madre de que soy tu hijo. Quizás lo estás viendo entre todas las demás personas que te rodean. Estás viendo que los demás tienen una relación con sus padres, tienen una relación con su madre. Tú no logras hacer ese clic, ¿verdad? Y eso te sigue afectando, que no te estás dando cuenta, quizás hasta que ahora lo puedes analizar y miras hacia atrás y dices, wow, de verdad que ahora entiendo por qué me sucedieron estas cosas. En ese momento probablemente sea difícil hacerlo. Y entonces sigues desarrollándote, sigues viviendo tu vida y tengo conocimiento de que te ocurren situaciones. No estás convertido, pero tú ves la mano de Dios en tu vida de alguna forma, sin entenderlo. Correcto. ¿Cómo es que entonces identificas que lo que estás haciendo está mal? Bueno,
llega un momento dado de que yo, aún desde niño, yo me acuerdo que en la calle, yo soy de la calle San Juan en Santurce, por donde pues antes era la New York Department Store. Sí, me Sí, acuerdo. y yo me acuerdo que había una iglesia pentecostal allí, cerca de mi casa, y a mí me daba miedo esa iglesia, porque yo sabía que había algo, entonces y cuando pasaba corriendo, porque yo pensaba, yo dije, lo que va, me va a jalar para adentro y yo no quiero ir para ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Era porque sabía que algo diferente había. Dentro del proceso, mi familia creía en el espiritismo y la santería. Y pues eso es lo que yo veía en mi casa. Mi abuela era presidenta de mesa, en casa se llenaba aquello de abarrotado de gente y ella era la presidenta de mesa en el espiritismo. Pero yo veía que la casa estaba cada vez más para atrás. Mi tía llega un momento dado que tiene una experiencia con el Señor. Y esa experiencia con el Señor, ella empieza a conocer a ese Dios de misericordia y de amor y ella empieza a orar por mí. Porque para mi tía, yo soy su hijo. Mi tía no tuvo hijos, yo soy el primer sobrino varón por parte de su hermana y mi tía es loca conmigo y yo soy loco con ella. Entonces, ¿qué sucede? Ella, basado en esa situación, empieza a hablarme del Señor. Pero yo no quería escucharlo. Yo lo que quería era seguir viviendo mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Empecé a conectarme con otros muchachitos que tenían las mismas inclinaciones. Muchachitos de un barrio que era cercano, que se llama el Alto del Cabro en Santurce. Entonces mi mamá había comprado un colmadito allí. Entonces yo me pasaba compartiendo con esos muchachitos y esos muchachitos brincaban y saltaban y ellos ya tenían calle. Entonces yo empecé a aprender con ellos. Ahí yo a los 14 años entro en high school. Entonces empiezo a conocer unos muchachitos que ya ellos se hormonizaban. Entonces ya ellos se hormonizaban, pues yo empiezo a aprender todo lo que ellos me enseñaban. ¿Por qué? Porque yo reconozco que yo siempre fui y he sido una persona atrevida. O sea, yo entiendo que me tengo que tirar por allí, me tiro siempre y cuando, o sea, no es ahora para matarme, gracias, buenas noches, pero en aquel momento era, tú sabes, de que yo iba a todo, o sea, y no medía. Entonces, esos muchachos me fueron enseñando cosas. Entonces yo, escondido de mi mamá, empecé a comprar hormonas y yo me las inyectaba. Empecé usando pastillas, después empecé a inyectarme porque yo entendía, Pastor Frankie y público maravilloso que nos sintoniza, es que en mi mente tenía la mente de que yo era feo. Y que yo podía ser bonito era vistiéndome de mujer. Vistiéndote Y de mujer. después me doy cuenta que yo lo que estaba tratando era de llamar la atención de mi mamá, porque mi mamá, yo veía que la preferida de mi mamá era mi hermana. Y yo decía inconscientemente, yo tengo que ser como mi hermana. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas cosas, yo empecé a hormonizarme y me hablaban y me decían, porque no era que venía de mí, era que venían y me decían, es que dentro de tu cuerpo está encerrado el espíritu de una mujer. Pues, ¿qué pasa? Todo está en la mente. Entonces, hay pensamientos y hay alianzas con pensamientos que tú te unes y que por ende, ahí sí que viene el suicidio, vienen muchas cosas, esas alianzas. Pues en el caso mío, esa era la alianza que estaba teniendo. Ay, pues si yo soy una mujer, tengo que verme bien. Entonces, yo siempre he sido una persona que yo estoy aquí, pero yo no me veo aquí, yo estoy acá. O sea, yo siempre he sido que me gusta ir hacia lo alto, o sea, hacia lo grande. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que le sirvo a Dios, porque Dios es lo más grande. Pero en medio del proceso yo decía, es que yo no quiero ser una persona que se prostituye en la 15 nada más. Pues yo me prostituía en la 15. Entonces, ¿qué sucede? Para mi mamá era una vergüenza también, porque en la misma esquina de la calle donde vivíamos era que yo me prostituía. A A 5 minutos. Entonces, y a pie. A pie. Entonces, ¿qué sucedía? Yo decía, yo me tengo que ir a Nueva York, yo tengo que vestir, porque yo veía a los transexuales que llevaban de allá. Y entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a experimentar cambios. Me operé la nariz, porque cuando mi mamá muere me deja un seguro de vida, y el seguro de vida mío, lo que me dieron me duró 2 meses. Pero yo empecé a cambiar la forma de vestir, ropa más cara, aún mismo, pues entonces tenía tantas hormonas, tenía seno, me puse silicón en las caderas. Yo iba en un enfoque de operarme y ser un transexual completamente operado como una mujer. Cambiado por completo. Sí, pero ya Dios veía por donde yo iba. Y lo que yo no sabía era que había un momento dado que Dios me iba a detener en el camino. ¿Por qué? Porque empiezo a ver, como te estaba comentando, empiezo a ver cómo Dios me guarda.
Porque yo me acuerdo un día que yo andaba con el muchacho con quien vivía, estoy en Nueva York, él era un maleante. Y él pelea con alguien y esa persona le dio una puñalada por la espalda. Y cuando fue para donde mí, yo tenía un coat normal camal y una minifalda y empezó a apuñalearme por todo este lado. Y yo me quedé en shock. Salió corriendo, cuando miré, todo el coat estaba apuñalado y a mí no me había tocado ni una sola puñalada. No estabas herido por ningún lado. Entonces yo veía que Dios me estaba guardando. En ese momento yo iba fluyendo con lo que estaba pasando. Y Correcto. yo me estaba dando cuenta que yo estaba alcanzando cosas que eran perjudiciales para mi vida. Porque no solamente eso, un ejemplo, una de las cosas que yo veía era que yo me voy a vivir a Nueva York, yo empecé usando marihuana, pues entonces ya no era marihuana, ya después terminé usando crack. No solamente pues ya era vestirme de mujer, sino que ya yo me prostituía, bailaba en la 42, en los P-shows, sin ropa, hacía un montón de cosas. Aún dentro de la prostitución me iba con personas que yo me exponía a que me mataran. ¿Por qué? Porque hay mucho abuso, muchas situaciones. Pero en medio de toda esa situación, de toda esa turbulencia, aún mismo con la persona que vivía, llegué a estar preso hasta una semana en la ciudad de Nueva York, pero lo suficiente para saber que no me interesaba la cárcel, porque me cogieron con una pieza de ropa, pues yo era como la mula, porque lo que la persona me decía, yo hacía. Y llega un momento dado que tú vas analizando, y yo decía, estando en esa celda, yo decía, yo lloraba muchísimo, y yo decía, es que mi mamá no me enseñó esto, porque yo siempre vi, Pastor Frankie, una madre luchadora. Una madre que ella venía de abajo, ella venía de Eloísa, entonces ella era una persona que quería echar para adelante y nos enseñó a nosotros. No tenía tiempo para estar contigo. Correcto, pero que a la misma vez también veía que era una persona que trabajaba, que mi mamá venía y decía, yo no puedo estar aquí, pero esto es una cooperativa. Ustedes también tienen que trabajar aquí adentro, que hoy en día muchas veces eximimos a los jóvenes de responsabilidades. Y mi mamá nos dio responsabilidades, era, si tú limpias el patio, la semana que viene le toca a tu hermana el patio y a ti te toca adentro. O sea, y viceversa. Todo esto lo que iba era enseñándome, en el cual yo iba como mi vida muy acelerada. Era como cosas que iba aprendiendo que necesitaba aprender para un tiempo señalado hasta que pasa la experiencia maravillosa. En esa misma línea, sigues viviendo este tipo de situaciones y llega el 1988. En ese año, alguien te habla en relación al Señor, pero tú decides que no te vas a convertir al Señor porque alguien te lo pidió, sino que tú quieres convertirte al Señor porque realmente quieres sentir que Él te llama o que tú sientes que sea algo verdadero. ¿Lograste esa experiencia? Sí, porque mi tía me decía, mira, busca del Señor, conviértete. Y yo dije, Señor, yo le dije a mi tía, Titi, yo quiero tener una experiencia con Dios. Ah, pero mira, y si te mueres, porque tú sabes, y digo, no. Si te mueres hoy, entonces ¿qué va a pasar? Sí, yo dije, no. Pues era que no estaba yo tener la experiencia. No digas eso. Digo, no, es que yo no quiero hacer las cosas por complacer a la gente. Yo quiero servirle al Señor, pero yo quiero que Dios me toque. Entonces, ¿qué pasaba? Dios sabía mi corazón. ¿Por qué? Porque yo lo que estaba buscando era amor. Yo lo que estaba era buscando sentirme amado, que alguien me amara. Entonces, ¿qué pasa? Eso era lo que yo entendía, porque aún mismo yo viví muchos rechazos, muchas situaciones. Entonces, un día, yo estando en el apartamento que vivía en Nueva York con el muchacho dominicano, él no estaba y yo estaba solo. Y yo dije, yo me sentía vacío porque yo parecía una mujer, pero no era una mujer porque con tanta hormona. Entonces, ¿qué pasa? Yo me hinco en el baño y yo le digo, Dios mío, sácame de esto. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y empecé a sentir su presencia. Empecé a conocer ese Dios de misericordia, ese Dios que empieza a hablarme vestido de mujer, porque a veces la gente piensa y dicen, no, es que Dios no se mete ahí porque Dios no se contamina, es que a Dios nada lo contamina. Dios va por encima de todo. Entonces yo empiezo a decirle al Señor, Señor, estoy vacío, necesito... Es el concepto equivocado que tiene la persona de que primero tienes que cambiar para luego convertirte. Y Dios, como dice, y Dios hace como Él quiere. Claro. Y yo en ese momento empecé yo a tener esa experiencia hermosa con el Señor y a ver a Dios trabajar. Entonces Dios empieza a hablarme a mi corazón vestido de mujer. Entonces yo le predicaba a la gente de Jesucristo. Yo dije, busquen de Cristo, que Cristo viene vestido de mujer.
¿Qué pasa? Yo me acuerdo, yo le toqué a una señora pentecostal que vivía al frente, se llama Doña Rosa. Y le dije, mira, un amigo mío se está muriendo en el hospital con SIDA, para que tu pastor vaya allí, él acepte al Señor como su salvador y no se muera sin salvación. Y ella me miraba con... Tú hablando de Dios. Pero llega un momento dado que un día el Señor me habla y me dice, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Y no lo entendía. Tengo un problema con el muchacho con quien vivía, él me botó de la casa, que nunca había pasado una cosa así. Y lo que hice fue que me fui para Puerto Rico, porque había una agenda de parte de Dios ya. Entonces cuando yo llego a Puerto Rico, yo llego un 29 de diciembre del 87. 2 meses más tarde, el 22 de febrero del 88, estoy con 2 muchachos que eran mis mejores amigos en un sitio que llaman La Colectora. Y estamos consumiendo marihuana y yo estoy allí y yo vengo y siento aquella inquietud que me decían, vete para tu casa, mañana tienes que trabajar. Ya yo trabajaba en el Canal 4 como peluquero por intercambio de un salón de belleza. Y aquella voz y aquella inquietud, yo dije, mire, me tienen que llevar para mi casa porque si no me llevan yo me voy a pie. Y entonces ellos me llevaron. Cuando yo me despido de ellos, yo vivía en el Alto del Cabro, subo las escaleras y siento aquella voz clarita dentro de mí que me dice, no los vas a volver a ver. Yo pensé que era el efecto de la marihuana, pero ellos me dejaron a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. ¿Por qué Dios me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios me amaba, sí sabía que Dios tenía un plan y un propósito, una asignación, la entendí después con el tiempo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo llego a la iglesia, yo llego vestido de mujer, buscando la salvación de mis amigos, porque yo venía de la iglesia tradicional y decía y pensaba que hay que ¿sabe qué? Había que sacarlos de pena para que se fueran a descansar y la salvación es individual. Entonces, claro, cuando yo llego a la iglesia, llego vestido de mujer, lo más que me impactó que ellos no estaban pendientes de mí. Ellos me dejaron allí que Dios trabajara conmigo y yo era llora y llora y no paraba y llora y llora. Entonces era como un río que salía de mis ojos. Y decía, qué vergüenza, no podía ver, no podía parar. O sea, yo veía a Dios trabajando. Entonces yo veía que ellos adoraban al Señor, estaban adorando al Señor, pero Dios trabajando conmigo, porque Dios es maravilloso. Entonces Dios es, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Entonces empiezo a ver a Dios, empiezo a ver a Dios de una forma exquisita, porque entonces yo que me sentía que era mal, que estaba mal, yo veía a ese Dios misericordioso que me amaba, me siento un fuego que me estoy quemando. Empecé a ver a ese Dios misericordioso, ese Dios que me amó, ese Dios que me cuidó, ese Dios que ha sido todo en mi vida, porque si yo estoy ahí de pie se lo debo a Él. Yo estoy tan agradecido de Él porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Tan bueno. Yo por eso donde quiera que me paro, hablo lo que Dios ha hecho conmigo, porque es que Dios ha sido demasiado bueno. Demasiado bueno. Discúlpame, pero... No. Esto... Coge el tiempo que necesites. Nos ha puesto a llorar aquí a todos, así que... Dios ha sido bueno. Amén. Sabemos que sí. Entonces, ¿qué sucede? Basado en eso, pues ahí empecé a dejar a Dios trabajar. A dejar a Dios trabajar y a ponerme en sus manos. Y lo mejor de todo es que cuentas que cuando entraste por la iglesia vestido de mujer, la iglesia sigue adorando a Dios. Entraste como entra cualquier pecador, con una cisterna vacía. Porque lo que acabas de decir, que salieron lágrimas, la palabra del Señor establece que cuando Él hace presencia en nosotros, fluyen y corren ríos de agua viva. Pero aquel que no conoce al Señor, lo que tiene es un pozo seco, es una cisterna vacía. Y cuando el Señor entra, el Señor ya había programado tu visita a esa iglesia, ya había escogido a la iglesia a la cual ibas a visitar. Había preparado el ambiente para que te recibieran con ese amor y con ese deseo de que tú tenías de que alguien te aceptara, te abrazara. Oye, porque cualquiera que te demostrara que podía suplir la necesidad que tú tenías de amor, pues tú corrías hacia esa persona, porque si te abre los brazos y te dice, mira, yo me interesa y yo quisiera, pues, ¿verdad? Yo te quiero, yo te amo, tú dices, pues aquí me quedo. Pero te diste cuenta de que a pesar de que alguien te hizo esa oferta, seguías vacío.
cuando llegas a esa iglesia, la gente comienza a adorar al Señor, se quedan pendientes a la adoración, tú entras con toda la libertad. Y te pregunto, ¿habrán iglesias que estén preparadas para eso? Porque, ¿sabes? La gente pide mucho avivamiento y pide en verdad que el Señor haga. De hecho, estamos en los últimos tiempos. Queremos rescatar a las vidas, a todas las vidas más posibles que podamos hacer. Cumplir con el Señor, con ese mandato. Pero ¿estará dispuesta la iglesia a aceptar las personas como son y con sus situaciones y ver ese proceso de cambio dentro de la iglesia? Bueno, yo entiendo de que a veces se tiene mucho miedo con esto. Porque cuando yo vengo a la iglesia, yo llego vestido de mujer y ellos fueron muy sabios conmigo. Ellos me dejaron y yo me iba con ellos a hacer, que sea al morro, a volar chiringa. Entonces ellos me fueron dejando hasta que llegó un momento dado, porque yo le dije, Señor, yo quiero que seas tú quien me cambie. Yo no quería quitarme ropa y ponerme ropa. Era que yo quería que Él empezara a trabajar conmigo desde mi corazón. Y así fue. Yo empecé a ver a Dios, que ya yo me sentía abochornado de vestirme de mujer. Yo decía, Vicente, tú mides 6'4" y tú vestido de mujer. ¿Y te pusiste un liner que te hinchó la cara? Me puse el delineador. Oye, no estás bien documentado. Sí. Okay. Sí, sí. Entonces, venía y me puse ese delineador porque por insistencia de una maquillista y de momento los ojos se me hincharon y me quité el maquillaje y los ojos se me bajaron. Y ya yo veía que Dios estaba poniendo el querer como el hacer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a hablar de una realidad, yo era una persona muy creativa, o soy una persona muy creativa, me gusta mucho el desarrollo. Entonces, cuando yo llego a esta iglesia en el 88, que era que se reunía en las casas. Entonces, era, aún las hermanas, yo empecé a cambiarlas de que se usaban unos rolitos. Mira, pásate un blower, que si iban a hacer una recolecta, eran como así, como 2 o 3 pesetitas. Y yo, ¿qué es esto de pesetitas? Vamos a ver, lo mío era, porque yo creo que Dios da, a mí me gusta lo bueno, pues a Dios hay que darle la excelencia. Entonces, yo soy de eso, yo pienso en eso. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos empiezan, también yo trabajaba ya con artistas. Yo arreglaba yo empecé en la iglesia, monto mi negocio a domicilio y empieza Dios a ponerme, era una cosa que yo no la entendía, porque yo nunca lo busqué. Entonces Dios me llevaba a viajar con una Sophie, a viajar con Yailin Cintrón, a arreglar a Roselyn Sánchez, que sea Damaris López. ¿Cuántos artistas no atendí en el país? Aún mujeres millonarias me mandaban a buscar en aviones privados y pagaban todo. Entonces yo decía, con un bultito, pero yo les predicaba, porque donde quiera que se abría la puerta, yo le hablaba de cuán grandes cosas Dios hacía conmigo. Entonces la gente a veces pasa, siguiendo la línea de la pregunta, claro. Hay iglesias que a veces no pueden trabajar con esto. ¿Por qué? Porque si se supone que todo el mundo esté preparado. ¿Por qué? Porque el Señor dice, venid a mí los trabajadores cargados y yo os haré descansar. Dios no dice, venid a mí fulano, venid, no es cime, no son grupitos. Todos tenemos la misma necesidad. Y demanda del creyente amar al prójimo como a uno mismo. No le está poniendo condiciones. Correcto, pero hombre de Dios. Pasa a veces que la persona entra Dios te la trae por la puerta del frente y hay gente que con las actitudes te la sacan por la puerta de atrás. Entonces, sí, ¿qué pasa? Pasar. Hay que entender que esa persona viene en unos procesos y Dios tiene que ir trabajando con esa persona. A veces queremos que los cambios sean drásticos y sean rápidos, pero yo me acuerdo que en ese momento yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que la gente sepan que no es que yo me cansé de vestirme de mujer y ahora me he visto de hombre. Es que me cambiaste. Es que tú me cambiaste. Tuve un encuentro contigo. Entonces Dios se pone bien creativo y entonces pues ahí me abrió la puerta en Ojeda Sin Límite. Entonces yo voy y doy mi testimonio en Ojeda Sin Límite. Y entonces yo no pensaba que iba a dar ese testimonio. Frente a Charlie Too Much. Frente a Charlie Too Much, y allí ya tú sabes, yo estaba como y en un programa en vivo y en prime time. Y yo estoy así cuando de momento... Eso lo que hizo fue que abrió puertas para que gente me invitaran. Pero el pastor fue muy sabio, que yo tenía. Y él me dijo, primero, usted tiene que sentarse. Claro. Usted está recién convertido. Usted necesita fortalecerse. Y es verdad. Claro.
Porque es que la Biblia lo dice, hombre de Dios, que somos nueva criatura, que somos como un bebé espiritual y que a un bebé tú lo pones ese rápido a administrar que está por ahí gateando, ¿no? A ese bebé tú lo tienes que darle leche, tienes que después comer majado. Y máxime que todavía no se ha enfrentado al embate del enemigo. O sea, pasaste de una jurisdicción a otra y el enemigo no se va a quedar tranquilo con el paso que has dado, te va a atacar. No estás preparado para el ataque. No estás preparado ni para ser soldado. No estás preparado ni para utilizar las herramientas. Todavía no te has vestido con la vestidura de Dios. O sea, hay tantos procesos que no se pueden adelantar por más que uno quisiera. Ahora, un testimonio es un testimonio, pero eso es muy diferente a que usted se exponga, ¿verdad? A tratar de enseñarles a otros cómo vivir una vida que todavía usted no sabe vivir. Porque el creyente tiene que aprender a ser creyente. Es una escuela. Así como te pasó en la vida y aprendiste ciertas cosas, ahora pasaste a otro reino donde tienes que aprender otras cosas. Que es como desprogramar una computadora, claro, para llevarle un formato, reformatearla. Así, y es una realidad. A veces tú veías, bueno, el mismo Charlie Tumosh. Era una persona que cuando él tuvo la experiencia que él tuvo con el Señor, que él después me la contó, pues entonces después lo llevaban como un circo, por donde ya lo metían. No lo dejaron madurar. ¿Qué proyección de Dios yo tengo que darle a una persona que se encuentra en una situación, sea la tuya o cualquiera, del Dios que necesita a esa persona en este momento? O sea, no puedo presentarte a un Dios primero que castiga sin enseñarte al Dios que ama, porque el que castiga, lo que sucede con la persona que quiere condenarse, eso es una decisión. Pero el que quiere al Dios que ama también es una decisión que tiene que tomar. Es que dice la misma palabra que el amor cubre multitudes de faltas. El amor es lo que te provoca a ti cambios. O sea, persona a la cañona no es ese cambio. Puede hacer cosas para poder que la persona se sienta contenta, que pues ok, lo voy a hacer por complacerte a ti. Pero tú ves qué pasa, que ese tipo de persona tiene cualquier problema y se va al extremo. Claro, porque no ha tenido una transformación. Sí, porque entonces te va a un extremo, claro, porque entonces lo hice porque tú me obligaste o por complacerte a ti. Pero ahora como tengo un problema contigo, pues entonces me voy a apartar y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. No. ¿Cuántas cosas? Mira, si yo fuera a contar todas las cosas que a mí me han pasado en estos 30 y pico años en el Evangelio, estaríamos aquí 3 meses hablando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué yo aprendí en Dios? Es de que Dios te lleva el paso que tú puedes caminar primero. Porque si tú eres una oveja, tú puedes ser una oveja fuerte como una oveja débil. Las mismas vienen siendo igual delante de Dios, pero hay unas que hay que cargarlas y hay que llevarlas con más despacio. ¿Qué pasa? En medio del proceso yo quería conocer a un Dios de misericordia. ¿Por qué? Porque la gente, vamos a hablar en arroz y habichuela, la gente a veces me decían, queremos llevarte, no me buscaban en el Evangelio, o no querían saber de mí, o no creían en mi conversión, pero cuando había una marcha en contra de, pues vamos a llevarnos a Vicente, que es el gallito de pelea. Vente, mira, él Dios lo cambió, y entonces me llevaban adelante. Y un día yo veo que, yo digo, el Señor, en ese tiempo que tú evalúas, el Señor me ponía en mi corazón, me dice, si ellos te ven a ti también, como que tú los atacas, ¿a dónde van a ir ellos? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú tienes una necesidad, tú quieres que te amen. Mi tía me amó, mi hermana me amó y le servían al Señor. Mi tía, yo le decía a mi hermana, es que tú me tienes que llamar Priscila, porque yo ahora soy una... Y mi hermana decía, no, yo a ti te amo, pero yo a ti no te puedo llamar Priscila. Porque tú te llamas Vicente, porque mami te creó con un hombre. O sea, que presentarte al Dios verdadero es confrontarte con la verdad. Correcto, es que debe ser así. Porque mira, ¿por qué yo decir no si tú estás bien, pero te estás tirando por un barranco? Si tú no, bendito, porque no se sienta mal. Mira, es que a veces el tú omitir una información le haces más daño a la persona. Y ese es el punto que muchas personas no entienden, que defienden otras cosas que son fuera de la Biblia. Correcto. Que no entienden que a pesar de que el cristiano te ama, tiene que confrontarte con la verdad porque la responsabilidad que tenemos con Dios es mayor y es nuestra obligación decirte esta verdad.
duele o te confronta o te hace sentir incómodo, pero no hay nada en contra tuya, no es personal. Y ese es el punto que el creyente tiene que entender. Cuando vayas a hablar de Dios, no lo hagas personal en el sentido de que asumas esa postura de molestia o de coraje, como si tú me hubieses hecho algo a mí. Correcto. Sí, porque es que lo que pasa, hay gente, lamentablemente, que pueden decir que yo tengo la verdad, pero la verdad es como yo la llevo. Porque te voy a comentar algo. Yo hace varios años atrás, yo estuve en el Senado deponiendo por una ley que querían la hormonización en niños. Entonces, ¿qué pasó? Yo allí hablé desde mi experiencia. Allí le tiraron a un montón de líderes religiosos que estaban, pero a mí no me podían tirar porque yo hablaba desde mi testimonio. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo bien importante. O sea, ahora mismo quieren que un niño se extirpe los miembros, de que pase eso. Pero ¿por qué el que está tratando de promover la ley no se los hace él? ¿Por qué no llega a ese punto? Claro. O sea, ¿por qué no lo ha hecho? Y quiere, entonces, ¿qué pasa? Están cortando la familia, hay un montón de cosas, hay intereses económicos, hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué sucede? En este tiempo, la iglesia tiene mayor reto, porque los jóvenes tienen una información afuera que les llega distorsionada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ellos necesitan sentirse amados. Ese amor que puede dar Jesucristo, ese amor, porque yo debo decir una cosa, si hoy yo estoy de pie, se lo debo a ese amor por Dios. Porque Dios me ha amado, porque muchas veces se presentó a un Dios de juicio. Yo me convierto en el 88 y tú sabes de qué te hablo. O sea, de que te daban de ato y de masa. Yo me acuerdo en un momento, en un programa de radio de la antigua revelación, yo estoy allí y entonces yo había estado en Carmen Jovet días antes dando mi testimonio y ellos estaban celebrando, mira cómo Dios, y ellos estaban poniendo parte de la entrevista y aquello, y la gente llamando para felicitarme, y hubo un señor al aire que llamó y dijo, ese hombre es una vergüenza para el evangelio. Él cogió y barrió conmigo, y así me los he encontrado en el camino. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo puedo, yo voy a hacer un libro Guinness de las personas que yo tengo que perdonar en el camino. Porque hay gente que se equivocan conmigo. Porque yo no tengo el look de lo que debe ser el cristiano convencional, de acuerdo a lo como la gente entiende. Porque es que yo no llego a un público convencional. Yo llevo a una juventud, yo llego a artistas, yo llevo a gente que necesitan. ¿Por qué? Porque Dios te pone donde te necesita. Claro. Al que tuvo que estar en la ley, pues lo puso en la ley, él tuvo el tiempo que tuvo. Pues en el caso mío ha sido con la belleza. Pues con la belleza yo he podido llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando José estuvo en la tierra de Egipto, dice que sus hermanos no lo reconocieron. ¿Cuánto podía haberse cambiado él? Vamos a poner en 18 años. Como quiera tú, hay un rasgo que te parece a la persona, pero él estaba vestido de acuerdo a la forma de Egipto. Claro. De hecho, eso fue lo que pasó cuando Moisés conoce a las hijas de Yetro, que ellas cuando van a contarle al suegro, lo que le dicen es un joven egipcio, porque todavía Moisés estaba vestido como tal. Correcto. Y no sabían de los planes del Señor en el futuro. Y ese es el punto, Vicente. O sea, queremos escribirle la agenda y queremos escribirle la agenda a las personas del propósito que tiene Dios con ellos y verdaderamente quisiéramos que esa relación fuera como nosotros creemos que debe de ser y no hay oportunidad o no hay espacio para que esa persona pueda conocer a Dios, transformar a Dios, transformarse a través de Dios de la manera en como Dios quiere transformarle. O sea, no tenemos la capacidad muchas veces de poder amar como eres, de poder amar o amarme como soy, de poder amar a todos los demás de la manera en como son. Correcto. Porque cada quien tiene lo suyo. Claro. Mire, todos estos jóvenes que están aquí, principalmente, todo el mundo tiene lo suyo. Y todo el mundo tiene una historia. Y Dios trabaja con cada persona de una manera diferente. Entonces, si un padre tuviera una situación que tiene un hijo dentro de estas condiciones, de hecho, te lo pregunto porque hay padres que son creyentes que han criado hijos dentro de la iglesia y piensan que eso que han hecho garantiza que ellos van a tener la misma experiencia que ellos tuvieron con el Señor. Y definitivamente sabemos que no es así.
que cada persona va a tener una experiencia propia, que cada persona tiene un encuentro propio con el Señor. Dios tiene una fecha, Dios tiene una situación, Dios tiene un lugar. De hecho, hay veces que uno como padre, por más que duela, tiene que permitir que el hijo Sí. Viva su proceso. Viva su proceso y se enfrente a sus condiciones y se enfrente a sus situaciones. Y aunque a veces para muchos es doloroso pensar de esta manera de que hay hijos que necesitan la cárcel para encontrarse con el Señor. Hay otros que necesitan encontrarse al punto de la muerte para encontrarse con el Señor. Quisiéramos saber cómo Dios va a hacer las cosas, pero no tenemos la oportunidad de conocerlo. No tenemos un librito. Quisiéramos básicamente evitar que los hijos pasen por condiciones y situaciones. Si un padre tuviera una situación así, de que su hijo se siente de una manera, piensa de una forma, está siendo bombardeado por todas las cuestiones sociales, noticias del gobierno y todas estas cosas, ¿qué puede hacer un padre para enfrentarse a un hijo que le dice, padre, te tengo esta noticia? Yo creo, como comenté ahorita, el amor cubre multitudes de faltas. El amor es el que ayuda a la persona. ¿Por qué? Porque es cuando a un hijo tú lo has creado con una base y sabes. Muchas veces yo mismo sabía que lo que yo estaba haciendo no me convenía. Sabía que yo me alejaba de Dios basado en lo que yo estaba haciendo, pero habían cosas que no las entendía. Entonces, ¿qué sucede? En medio del proceso, yo empecé a ver a ese Dios de misericordia. Te voy a poner un ejemplo de lo que estábamos hablando ahorita, fuera de cámara. Yo cuando fui pastor, yo me acuerdo que me vino esta pareja con esta dama que los trajo. Y ellos estaban divorciados y sale la señora me dice, es que yo tengo un issue porque es que yo crié a mi hijo en el evangelio. Tiene 18 años y hoy día me dice a mí que él tiene otras preferencias y eso para mí ha sido devastador. Y yo la estoy escuchando y eso, y de momento siento que el Señor habla a mi corazón y me dice, pregúntale al padre cómo ha sido su relación con su hijo. Y yo digo, caballero, ¿y usted cómo ha sido su relación con su hijo? Y él me dice, no, tremenda. Yo soy tremendo padre, aunque nosotros estamos separados y eso, pero yo soy tremendo padre. Y ella lo desmiente. Y dice, tú sabes que no es así. ¿Por qué? Porque viene el nene para donde ti, te pide cariño, amor, tú no te lo das, tú no lo abrazas ni nada. Pero viene la hermanita, viene la nena y tú te desbordas dándole cariño a la nena. Y el Señor me dice, ahí está el problema. Emocionalmente el niño dice, la preferida de mi papá es mi hermana, pues yo tengo que ser como mi hermana para llamar la atención de mi papá. Y también eso se vira también la tortilla basado cuando pasa de que para una madre es más importante a veces el hijo varón que la hembra. Y hay hembras que empiezan a actuar como varón para llamar la atención de su papá o de su mamá. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Si venimos a ver, todo está aquí. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que amar. O sea, ese niño, porque a veces pasa que se cometen unos errores, es como, yo te amo tanto a ti que te lo doy todo. No permito que tú de eso te estoy cargando toda la vida. Entonces, cuando tú vas a casarte, pues entonces hay que seguirte cargando, porque entonces... Consecuencias correcto, porque claro, te hace impedido emocionalmente. Entonces, eso es lo que pasa. Vemos muchos jóvenes, vamos a hablar de una realidad. Lamentablemente, hoy en día hay sin número de jóvenes que se están criando sin su papá y el padre está ausente. Y el padre es como que la cosa no es conmigo. Entonces, toda esa situación, ven esos jóvenes con esa carencia afectiva. Yo tenía una carencia afectiva de padre. Por eso era que... Y con los dos dentro de tu casa. Y con los dos dentro de mi casa. Pero cuando mi papá lo matan, pues entonces después mi mamá... Entonces llegó un momento dado que yo estaba huérfano en vida. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que yo buscaba? ¿Qué es lo que yo veía en mi casa? Mi mamá, lamentablemente, después era la querida de un viejo que iba a casa. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso tú lo vas aprendiendo y lo vas repitiendo. Porque a veces hay patrones que repetimos en el camino porque nosotros somos la esencia de lo que vivimos. Correcto. De lo que escuchamos en la casa, de lo que vimos. Entonces, dentro del proceso... Dios es tan misericordioso que yo veía el maltrato de mi mamá
Pero, ¿cómo yo pude terminar la relación con mi mamá? Porque llega un momento dado que mi mamá, meses antes de ella morir, ella me dice, mira, ya tú tomaste esa decisión. Tú que, esto yo pocas veces lo he dicho, tú tomaste esa decisión, yo te aconsejo, no te dejes dar de ningún hombre, ni te metas con un expresidiario, fue lo que me dijo ella. Porque pues muchas veces ella veía que eso es lo que pasaba. ¿Qué pasa? El día antes de ella morir, ella viene y me dice a mí, Vicente es bueno, Vicente es así, pero Vicente es bueno. Y al otro día ella muere. ¿Qué pasa? Yo había unos conflictos que yo tenía con mi mamá. ¿Por qué? Porque yo había visto que mi mamá era fuerte conmigo. Entonces hubo un día, de acuerdo a la psicología, lo que se llama la silla vacía, yo tuve que hacerlo. Ya yo había sido pastor, ya yo había dejado el pastorado. Ya yo Te sentaste frente a la silla y te imaginaste a tu mamá. Y yo la senté y yo vine y digo, tú no, yo sé que no estás aquí, ¿sabes? Pero yo quiero decirte que yo como hijo me sentí abusado por ti, me sentí de esta manera. Y yo te quiero pedir perdón por cuando yo te hice todas aquellas cosas que hice, que no fui el orgullo para tu vida. Pero quiero decirte que yo también te perdono. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes hambre, tú vas a buscar el platito de comida que te llene el hambre. Cuando tú tienes una necesidad de algo, tú vas a buscar ese algo. Pues la necesidad mía era sentirme, porque yo era responsable de lo que hay dentro de Vicente. Porque yo vivo con Vicente. Yo puedo estar solo y no me siento solo. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado a trabajar con Vicente. Como me dijo, no me hagas tanto hincapié en la parte de afuera, trabájame con la parte de adentro, que es lo que va a estar conmigo en la eternidad. Mira, hombre de Dios y público maravilloso, Dios no es que nos castiga, es que nosotros tenemos las consecuencias de las decisiones que hacemos en el camino. Correcto. Dios te dice, no te metas por ahí. Es como cuando uno es chiquito, dice, no metas el dedo en el enchufe porque te vas a electrocutar. Y el nene no, y el nene va. Y después el nene está así. Entonces después dice, bendito pobre niño. Porque Dios así mismo nos dice, Vicente, no te metas por ahí. Vicente, yo quiero lo mejor para ti. Tú eres hijo de un rey, tú eres un príncipe, tú no eres cualquier cosa, tú no eres mendigo. Y a veces en el camino queremos ser mendigos, decidir unas cosas que sabemos que no nos conviene. Por eso es que te digo que... Yo hablo hasta por los poros. No, estamos bien. Y si esto lo tenemos que hacer en 2 programas, pues seguimos. ¿Vamos bien? Vamos bien, ya vamos 1 hora ya. Por eso es que te digo, Vicente, que a este momento hay padres que están sufriendo por las decisiones que han tomado los hijos. Y como te dije anteriormente, no son decisiones las cuales uno quisiera que ellos tomaran, porque no se trabajó para eso, aparentemente. Porque en el trasfondo de la situación y de la historia, probablemente sí los padres hayan provocado situaciones emocionales en los hijos que van a despertar después, que van a ver el resultado después. Es obvio que luego van a sufrir, pero en este momento, porque los hijos de ahora tienen padres que todavía no han resuelto sus asuntos, como el cual tú acabas de decir, que sentaste a tu mamá en la silla vacía, tienes un diálogo imaginario con ella, pero realmente lo que está haciendo el diálogo es sacando de ti, de tu interior, esa parte dañada, esa parte que tú quieres arreglar, esa parte que todavía sientes que si hubieras tenido la oportunidad de decirle algo, eso es exactamente lo que le dirías. Y es sanador. Eso que acabas de decir es sanador, porque no tenemos a veces la oportunidad de pedir perdón a una persona que no está presente, pero eso es una manera de hacerlo. Por lo tanto, estos padres que van a ver a sus hijos caminar por un sendero que puede ser provocado por ellos o simplemente una decisión propia del hijo, ¿qué podemos decirle para poder sobrellevar ese peso de dolor? Hay personas, un ejemplo, cuando venimos al Evangelio, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero hay una conducta aprendida que vivimos antes de, y por ende la seguimos arrastrando. Y a veces hay padres que vienen al Evangelio, se convierten y piensan que ya todo lo que pasó antes de se le olvidó a ese hijo.
o ese hijo que lo vio o vio su forma de ser con su madre o si consumía droga o tantas cosas. Entonces viene el evangelio, ya me convertí, pero entonces es que ya yo me estoy portando bien bonito ahora, pero antes de eso... Bórrame todo y todas las consecuencias, arréglame todo. Como cuando tú ibas al colmado, mira, anótame ahí una lata de habichuela. Y lo que estás diciendo es que un divorcio tiene una consecuencia, que aunque te conviertas, definitivamente eso va a ocurrir. La relación con la que tuviste y que con las condiciones en las que dejaste a tus hijos cuando te divorciaste o con las condiciones que estás viviendo tus hijos, que ahora te arrepentes, ahora te conviertes. ¿Y qué vas a hacer con esa historia? Correcto. Es lo que tú quieres decir. Porque entonces esa historia está ahí latente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo entonces yo tenía que trabajar? Porque vamos a hablar, ¿sabes? Vamos a ir a aguas profundas. Yo vengo al evangelio, me dejo de vestirme de mujer, me visto de hombre, ya entonces me hago cirugía para quitarme los senos. Entonces, en medio del proceso ya me corto el pelo, hago una transición. Pero ¿qué pasa con esa mente de esas adicciones sexuales? Yo me convierto a los 24 años. Yo ahora tengo 61 años. Entonces, ¿qué pasa? Esa transición, ¿cómo yo sanaba todo eso? Todo eso que yo viví desde los 11 años, había que sanarlo. ¿Por qué? Porque estaba aquí. O sea, estaba esa batalla, estaban cosas que yo había experimentado, aún mismo la situación de tú empezar por unas preferencias de unas cosas, hacer una transición de qué era malo y qué era bueno. Entonces empiezas tú a trabajar con tanta y cada una de esas cosas y te das cuenta de que Dios te va llevando un día a la vez. Tienes una experiencia con el Señor, tengo esta experiencia con el Señor, Dios me bautiza con el Espíritu Santo y con las lenguas, yo veo los dones de Dios usándome, pero también veía cosas de que venían, que a veces el pasado venía al presente. Claro, tiene memoria. Un ejemplo, el perdón. A veces estamos en el Evangelio y podemos ser usados por Dios, pero no perdonamos. No perdonamos. Yo me acuerdo que hubo un momento dado que yo estoy frente en mi auto, estoy así esperando que la luz cambiara y yo veo a este anciano pasar por el frente de mi auto y era la persona que me había violado cuando tenía 11 años. Oh, wow. Entonces yo en ese momento dije, Padre, yo perdono a esa persona. Y después me enteré que meses después murió. Entonces, pero había un momento dado que Dios te va a traer gente que te marcaron en el camino para que tú las perdones, para que tú liberes eso. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que todavía han hecho alianza con ese pensamiento, con esa batalla que tuvieron en el pasado. Entonces, yo tenía que romper con eso. Un ejemplo, aparte, era el perdón de mi mamá. Aún mismo también un montón de cosas que tenía que sacar de aguas viejas. Que, mira esto. Yo me acuerdo una vez, yo estaba recién convertido, estaba fresquecito, y mi primo vivía conmigo y con mi hermana. Y viene mi primo y me dice, Vicente, mira, hay un señor te está llamando ahí. Pues yo cuando voy y abro la puerta, era una persona que yo había estado con esa persona. Hola, ¿cómo está esto? Yo te digo, mira que... Y yo, no, es que yo ahora le sirvo al Señor. Ah, tú te metiste a la religión, como decían entonces. Y yo, sí, no, y dice, no, y él seguía insistiendo. Entonces él no paraba. Entonces era la insistencia. Entonces era esa tentación que venía. Y yo dije, mira, yo le estoy sirviendo al Señor. No. Entonces yo, mira, vente, vamos a orar. Le dije yo. Y yo empecé a orar por él. Entonces me da gracia porque yo oraba, Padre, esto y lo otro. Y él se quedaba con los ojos abiertos y yo orando. Y de momento yo vi que insistió, seguía insistiendo. Y dije, mira, te tengo que dejar. Y le cerré la puerta. Eso era una de las muchas cosas que podrían pasar en el camino. Y eso que estás diciendo en cuestión de lo que es los padres. Entonces, un padre convertido tiene una misión. Entonces, tengo a mis hijos, vivo una vida de una forma, enseño a mis hijos a vivir de una manera, conozco al Señor y ahora tengo que resolver mi situación de maltrato con ellos, mi situación de las ofensas que tuve, que les hice, de los abandonos, las emociones que no tomé en consideración, porque el Señor me salva a mí. Yo tengo un encuentro con Él. Ahora tengo que trabajar con mi familia para que entienda este cambio y para que pueda entonces perdonarme de toda la trayectoria por la cual los he traído sin el conocimiento de Dios, sin el cambio de Dios en mi corazón. Sin esa transformación que ahora van a ver
Porque si no hago eso, ¿qué pudieran pensar mis hijos? Que soy un Sí, que estoy hipócrita. haciendo un circo. Que estoy haciendo simplemente un drama que no es real. Ujú. Porque es que cuando tú vienes al Señor, entonces tú tienes que empezar, tú quieres que tus hijos, porque tú vienes siendo el modelo de tus hijos. Es por modelaje. Entonces, ¿qué sucede? Yo me encuentro gente que me dicen a mí, es que los otros días, bueno, antier, yo estoy en una tienda, entro a comprar algo y una señora viene y me ve y entonces dice, mira, este producto, y ella me dice, tú sabes que desde que tú entraste es que la gracia de Dios se te ven sobre ti, esto y lo otro, y yo te admiro por tu testimonio, porque tú llevas tantos años. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo una cosa y hago otra, el audio no va con el video. Y eso mismo pasa con los padres, a veces lamentablemente con padres, de que, ok, mira, yo me convertí, pero yo todavía, Dios está trabajando conmigo, pero mis hijos me tienen ahora que ver como un hombre de Dios. Ok, es que eso tú tienes que ganártelo. Eso tiene que ser ese modelaje. ¿Cuántas madres lamentablemente hacen un error? Es de que su padre está ausente, pero entonces empiezan a tirarle cosas sobre ese padre a esos hijos. Hablarle mal. Mal. Entonces después vuelven con esa persona y esa persona dice, pero no era tan malo y volviste con ellos, con él. Entonces, Pasar. hay cosas que hay que ser muy sabio porque por eso es que Dios te dice que esto es un día a la vez. Es trabajar hoy. ¿Cómo yo modelo hoy a Dios? ¿Cómo yo tengo la relación que tengo con Dios hoy? Tengo que ser constante. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser hoy el mega siervo y mañana ser el mega mundano. No. Yo tengo que esto un día a la vez. Que hay unas áreas que Dios sigue trabajando. Dios no ha terminado. Pero a la hora de la verdad es dejar a Dios que trabaje. Porque no es tan fácil yo decir, yo estoy en Dios y dejar a Dios trabajar. Porque vamos a hablar de una realidad, hombre de Dios. Esto es una cooperativa. Hay una parte que Dios hace, pero hay una parte que tengo que hacer yo. Eso es así. Eso es así. Wow, Vicente, eso de la cooperativa. Hay muchas personas que piensan que una vez convertido, pues Dios se encargará de todo lo demás. Y es como tú dices, esa es una cooperativa. Es una situación en la que papá y mamá ahora tienen que demostrar que han cambiado, que han sido transformados. Tienen que aprender otra vez, como te dije, a dejar a los hijos a que el plan de Dios, oye, a mí nadie me evitó mis experiencias. Yo tuve experiencias en las que mis padres desconocían que las provocaban o las provocaron. En otras ya yo tengo una conciencia y ya yo sé lo que he provocado. Pero son las cosas que te trajeron aquí a la iglesia, te trajeron a la vida espiritual, a la vida como creyente. Y es lo que quiero decir, que son las mismas experiencias que los padres tienen que permitir que sus hijos vivan, porque tratar de evitarles esas experiencias, pues pudiera dañar el plan de Dios en el propósito que tiene para cada uno con ellos, porque Dios sabe el día y la hora en que ellos se van a encontrar con Él. Ahora, Vicente, para ir cerrando, ¿cómo nosotros como iglesia podemos mantener nuestra postura, pero al mismo tiempo defender lo que Dios establece, pero al mismo tiempo proyectar esa bendición de Dios? Porque tú has sido bendecido. Y tú has sido bendecido de muchas maneras. Cuando alguien se acerca a ti en esas mismas condiciones con las que tú viviste, ¿cómo tú le puedes demostrar que lo que tú decidiste fue la mejor decisión que tomaste en tu vida y que esa puede ser la mejor decisión que esa persona puede tomar en su vida? Bueno, algo que a mí me ha ayudado es abrir mi corazón, ser un libro, porque Dios ha sido bueno y hay mucha gente que viene a la iglesia que tiene unas carencias y nosotros, ayer casualmente yo estaba ministrando en una iglesia que los pastores murieron. Y yo, como que esa señora resulta que yo la atendí a ella en el pasado. Y llegó un pastor, una persona que se hizo cargo del lugar. Mientras tanto, ¿qué te quiero decir con eso? Yo sentí la carga esa de ese lugar. Entonces, ¿quién me dejó de sentir esa carga? Vicente, porque fue pastor. No. Es que esa carga me la puso Dios. Entonces, como cuando la gente viene a la iglesia,
viene con unas necesidades. Y es más que una persona, es un alma de salvación. Una persona que tiene una necesidad, personas que están sentadas ahí, que tienen unas historias, que pueden hacer no libros, enciclopedia con todo lo que han pasado, pero están ahí. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchos jóvenes que lamentablemente le han estado llevando una información distorsionada sobre la sexualidad y muchas cosas. ¿Qué pasa cuando esa gente empiecen a hacer unas transiciones y unos cambios y después se den cuenta que no era lo que le habían vendido? Esas son la gente que van a venir aquí. Esas son la gente que hay que restaurar, que hay que levantar, que hay que edificar, que hay que impulsarlas para que sigan hacia adelante. Pero ¿qué tengo yo para poder trabajar con eso? Entonces, yo me acuerdo que en mi tiempo de pastorado, hace muchos años, la gente decían, es que esa es la iglesia de los homosexuales. ¿Por qué? Porque yo había salido del homosexualismo, pero yo era el único allí, todos los demás eran familia. O sea, eran matrimonios con sus hijos y eso. Y hay momentos dados que a veces hay gente que no están preparados. Y nosotros tenemos que prepararnos porque tenemos que ser la diferencia. ¿Será porque el pecado del homosexualismo es más visible que todos los demás? No, tú la sacaste del parque, porque es la realidad. ¿Por qué? Porque hay personas que ven, que un ejemplo no se le ve, que, viene bien delgadito, que estaba en vicio, ahora está gordito. Ah, no, pues ese estaba súper bien. Pero viene esta persona que viene, es lo más amanerado. Sí, porque el adulterio no se ve, la mentira no se ve. La pedofilia no se ve. Pedofilia no se ve. Esas cosas. No son cosas visibles. Correcto. O sea, nos tenemos que enterar para saber que esa persona cometió ese delito. De hecho, cuando aparecen en el periódico ofensor sexual, correcto, y cuando aparece en el periódico que ahora por obligación el gobierno tiene que publicar eso en una página. Y que cuando se muda a esa comunidad. Y de momento, exacto. Y tampoco puede llegar, esta es la casa que me gusta, es que ver cuántos niños hay por esa área. Correcto. Pero eso no se ve, ese tipo de pecado no se ve. ¿Y será que el prejuicio va más en contra porque es más visible? Es que lo que pasa es que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que ver lo que no se ve. Porque lo que se ve lo ve cualquiera. Porque a mí me mata cuando Samuel dice, delante de mí está el ungido de Dios. Y el Señor dice, no mire su parecer, yo lo desecho, yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que tiene ante sus ojos, yo miro el corazón. Y cuando uno tiene un corazón abierto a ver a esa persona, porque esa persona puede tener lo que sea, pero Dios tiene un plan con esa persona, porque todos tenemos. El que no tiene una cosa, tiene la otra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo los restauramos? ¿Cómo edificamos? ¿Cómo se puede decir que esa persona, ok, pues mira, tienes esta parte, ¿cómo te voy a trabajar contigo? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado herramientas. ¿Y qué es lo que hace? Es el amor. El amor es lo que a mí me ha ayudado. El amor me ayudó a mí a querer cambiar. Ese amor de Dios. Yo entiendo que más que nada es llevar a que la gente se enamoren de Dios. Que no lo vean como ahora tú ves que está de trending, que trending, o sea, que es ok, mira que ya mismo viene el Señor, que el mundo se va a acabar en tanto tiempo y que viene esto, eso. Hay muchas cosas que se dice, pero lo que la gente necesita es saber cuán verdaderamente Dios te ama. Que no es amor, un cliché, que no es una palabra, es que es la realidad. Es la realidad. Fíjate, Vicente, amor, perdón y aceptación es el tema de nuestra iglesia. Es nuestro mensaje para la comunidad de que somos una iglesia de amor, perdón y aceptación. Y definitivamente, pues, verte... De hecho, esto debe ser algo contrario a los que favorecen, obviamente, medidas que van en contra de la mejor intención de Dios. Lo que pasa es que ellos no entienden que Dios los ama. Y si ellos pudieran entender que Dios los ama, pudieran comprender entonces el lado de la iglesia y de nuestra obligación decirte y decirle a cualquiera que Dios le ama en la condición
en la que se encuentra. Es que muchas veces tienen ellos el conflicto con la iglesia. Correcto. Porque hombre de Dios, en el pasado, lamentablemente había hombres y mujeres que eran hombres y mujeres de Dios, pero su delivery de cómo llevar el mensaje podía ser muy Sí, fuerte. era duro. Entonces, era fuerte, ¿qué pasó? sí. A veces tú ves que eso tienen todavía esa riña. Proyectaban más coraje que amor, proyectaban más quizás un odio o una impresión incorrecta, o sea, una proyección incorrecta. Basado como lo que tú decías, porque Ujú. una cosa se nota y otras cosas no se Correcto, notaban. correcto, Entonces, sí. ¿qué sucede? Muchas veces el delivery no fue el mejor. Entonces, Claro. tú ves que estas personas se levantan entonces con unas luchas. Vamos a ver una realidad. Antes se le hablaba a un cristiano de que, pues mira, habían sitios que se le decía, usted no tiene por qué estudiar, porque ya Cristo viene. Pero mientras ese pueblo no se preparaba, había otra gente que sí se estaban preparando. Ujú. Y estaban llegando y posicionándose. En posiciones. Ujú. Thank you. Entonces, ¿qué pasaba? Lograron leyes y un montón de cosas. Cuando nosotros como pueblo de Dios, cuando tú ves la Biblia, los profetas iban dirigiendo a los reyes y le decían, mira, no hagas esto, haz esto. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todo, en este tiempo, ¿qué vamos a hacer? En algo no hemos quedado rezagados. Sí, definitivamente. Y una de las cosas que más difíciles se le hace al pueblo de Dios es hablar de Dios. Hablar de Dios, traer personas a la iglesia, invitar a las personas a la iglesia. No quieren, en algunos casos, no quieren ser pescadores de hombres. Como que viven una vida tan fría, a pesar de que conocemos a un Dios de amor, no tenemos esa experiencia de amor con los demás. Hay una sensación de que cada quien haga lo que quiera, el que quiera venir a Cristo que venga y el que no, pues que se pierda. Y hay veces que las iglesias están llenas de personas que piensan así. Correcto. Sí, porque ¿cómo me siento yo? Porque estamos en el yo. O sea, cuando a la hora, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor dijo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué pasa? Es tan simple de que a veces uno se para en la fila de la panadería o en la fila del supermercado o en la fila de las tiendas y tú te encuentras una persona ahí. Hay veces personas que te hablan porque, hombre de Dios, hay un montón de personas en la calle con un montón de situaciones emocionales, de situaciones espirituales, de tantas cosas y nosotros tenemos la solución. Correcto. Tenemos la solución porque es que por eso es que tú me ves a mí que esto es, mira, en estos días yo estuve este mes acá y me han dado como pillo de película, ¿entiendes? Porque yo vengo y por aquí y llevo el mensaje y casi siempre meto de una manera o de otra el testimonio. ¿Por qué? Porque yo quiero que otros conozcan, porque es como dice la misma palabra a través de la parábola, que esta persona consigue esta perla y quiere demostrársela, enseñársela a los demás. Pues así mismo, Dios es más que una perla, Dios es todo y podemos... Entonces entiendes que es imposible para un cristiano mantenerse callado. Correcto. Imposible. Correcto. Porque es que cuando a ti te pasa algo bueno, tú vienes y tú dices, tú quieres compartirlo con los demás, o sea, con tu esposa, con cualquier persona. Mira, es que me pasó esto, tremendo. Pues así mismo. ¿Por qué? Porque Dios es lo más maravilloso. Y cuando tú ves ¿sabes? Mira, yo llevo 30 y pico de años y yo me siento en este tiempo más que nunca enamorado del Señor. Porque es que Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso, tan divino, tan exquisito. O sea, tú ves cómo las cosas, es que cuando uno tiene una relación con Dios, tú ves cómo Dios es el Dios de los detalles. De que de momento tú dices, este carro no me está prendiendo, ay Señor, en tu nombre voy a prenderlo, y prende. Y entonces eso se veía antes. O sea, antes, ahora es como que es una locura. Amárrenme a este que hay que llevarlo y hay que medicarlo. Y tú has pasado por condiciones en las que tú has visto milagros en tu vida, como el Señor a través de tu fe, de tu empeño, de tu pasión, te ha bendecido de la manera en que tú no esperas que te lo haga. De la sanidad. Mira, sí, yo andaba con las rodillas, con un sitio, bueno, todo el mundo tiene rodillas, pero yo andaba con esas rodillas que decían, usted tiene un tumor y usted necesita un médico o un oncólogo, como dice, ortopeda, y seguían, y llegó y yo dije, yo voy a seguir predicando el evangelio, aunque me duela eso ahí en esas rodillas, y yo
cuando Dios quiera, yo lo vea. Y así fue. Estuve predicando acá y el Señor dijo, es el tiempo de las rodillas. El tiempo de las rodillas fue que yo pasé un montón en el hospital y aquella pierna se me hinchó y aquel dolor no podía caminar y yo estaba literalmente, me estaban haciendo todo en la cama y yo vine y cogí y dije, Señor, yo soy tu siervo. Yo necesito que tú pongas tu mano, yo necesito que tú hagas algo por mí. Y esa misma noche esa bola de calcio se volvió líquido y explotó y los mismos médicos se sorprendieron y entonces 2 días más tarde yo estoy así en la habitación de madrugada y yo siento esa presencia del Señor y de momento escucho cuando me dicen Vicente, Vicente. Y de momento tengo aquella visión y veo como una era como una cortina que se abre y veo este médico con una bata blanca, llenito él de pelo negro y con unas pintas de sangre en las manos. Y de momento yo empecé, porque fue algo tan impactante, era como verla a ella ahí. ¿Qué pasa? De momento yo vengo y en ese momento yo empecé a adorar al Señor. Y a partir de eso empezó el cuerpo a recuperarse. Bueno, que yo estuve 1 mes y pico acostado en una cama y yo no necesité ni que necesitas un terapeuta que te puede ayudar a caminar, pues ni lo necesité. El terapeuta cuando fue a mi casa me dijo, pero usted estuvo 1 mes y pico acostado y usted está caminando como está caminando. Mire, usted lo que tiene que irse por Plaza Las Américas a caminar, porque usted está muy bien. ¿Sabes? Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es fiel y he visto a Dios suplir de mis necesidades, todas y cada una de las cosas para que yo dependa de Él. Porque yo pudiera tener muchas cosas con el nombre, con la profesión y todo, pero Dios ha permitido que yo dependa de Él. Porque Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es el Dios que me ama, el Dios que me cuida. Él es exquisito. Amén. Y yo quiero que todo el mundo conozca eso. Esa es mi oración. Digo, Señor, yo quiero que la gente, porque yo a veces yo lo mismo, digo, Señor, yo te he dicho que yo te amo. Ay, no, yo no te lo he dicho. O sea, y el Señor dirá, está, como dice, no se ha tomado las verdes, amarillas y coloradas, pero es que yo me gusta hablar con el Señor. Y digo, Señor, yo te he dicho a ti que yo te amo, que tú eres tan exquisito, que tú eres maravilloso. Señor, que yo tengo que decírselo a todo el mundo. Vicente, para llegar ahí y sentir esa felicidad, ¿qué hay que hacer? Es una relación con Él, porque Él es real. Dios es real, Dios es maravilloso y Dios quiere amarnos. Yo lo veo como un gigante bien grande que quiere amarnos y hay tanto. Y yo lo veo yo me siento tan seguro en Él. Yo no tengo temor de nada porque hay gente que me dice, mira, ¿y si te mueres? Y digo, porque tú no te mueres la víspera, tú te mueres el día que te toca. Ay, no digas eso. Es que hay veces que la gente dice, es que yo quiero estar ante su presencia, pero cuando llega el momento de ante su presencia están huyendo. Tú sabes, digo, no, porque Dios es maravilloso. Dios es maravilloso y yo te digo una cosa, si aún tuviera que volver a vivir lo que he vivido, no me arrepiento porque cada cosa me ha enseñado y nosotros tenemos las herramientas y hay mucha gente que las necesita. Qué bueno que dices eso porque hay veces que hay personas que se olvidan que la vida que llevaron en el pasado es lo que los ha traído a los pies del Señor. Y hay veces que la gente pues le echa la culpa a Dios de todas las cosas que le ocurren, las frustraciones con las que viven, las cosas que no le salen bien, todo este tipo de cosas. Y no se dan cuenta que es que Dios los está llevando paso por paso, como dijiste, hacia un encuentro personal con Él. Amén. Y eso ha pasado contigo. Vicente, para mí ha sido un gran honor, un placer, gracias por tenerte contigo, estar aquí contigo y de verdad que yo sé que los hermanos cuando escuchen estas palabras van a pensar igual. Amén. Y mucho más porque ya por lo menos aquí en esta iglesia te quieren. Yo los amo. Y te aman mucho y para ellos tú eres, como tú dices, un ser especial. Ay, gracias. Igualmente ustedes son unos seres especiales y los amo de corazón. Amén. De parte de nuestra pastora, mi esposa Vivian Pérez, y de mío propio y de todo el personal que se encuentra aquí, te damos las gracias por sacar un tiempo tan valioso para enseñarnos tantas cosas. Gracias por invitarme. Para mí es un privilegio y un beso y un abrazo a todo ese público maravilloso que nos sintoniza. Gracias. Amén, amén. Para todos ustedes, Vicente Martínez en una historia de una vida nueva, de una vida en el Señor, de una vida
apasionado por lo que hace desde más de 35 años. Él ha estado hablando del Señor, dejándole saber a todos de que Dios ama verdaderamente y de que Dios es real. Les invito a que le den share a a este programa, y que nos veremos en una próxima ocasión con otro invitado especial. Dios les bendiga.